soy integrante del equipo 6 de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. A mi equipo le tocó platicar acerca de lo que son las funciones logarítmicas y exponenciales. Les voy a platicar un poco acerca de la definición. Las funciones exponenciales son una función cuya ecuación es f de x igual a elevado a la x, en donde a es mayor que 0 y la a es igual diferente a 1. Las imágenes de f de x podemos observar ahí que la x viene siendo lo que es nuestra potencia y la a es la base. En la función logarítmica cambia un poco, ya que la función es f de x igual al logaritmo a x, donde a es mayor que 0 y a igual diferente a 1. Aquí les muestro un poco acerca de cómo se ve. Esta es la función exponencial, no sé si se alcanza a ver bien, y esta es la función logarítmica. Bueno, las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas son inversas entre sí, es decir, son simétricas con respecto a la función identidad de f de x igual a x. Las características de las funciones exponenciales vienen siendo que el dominio es el conjunto de los números reales. El rango el subconjunto de los reales positivos, quedaría algo tipo el intervalo abierto, 0 igual a, coma, infinito igual a abierto. El intercepto con y punto sería igual a intervalo abierto 0.1 porque a elevado a la 0 pues es igual a 1. Otra cosa que también es muy importante mencionar es que en las funciones exponenciales no tienen raíz. Siempre pasa por el punto A1 porque a elevado a la 1 pues es 1. El eje X es una asíntota horizontal. Es creciente si a es mayor que 1 y decreciente si es 0 menor a 1. Y es continua en todo su dominio. Las características de la función logarítmica de g de x igual al logaritmo a x, pues igual su dominio es un subconjunto de los números reales positivos, igual quedaría como 0, infinito. El rango pues es el conjunto de los números reales, y como las dos funciones son inversas, el dominio y el rango se intercambian. El dominio y el rango de la primera es el rango y el dominio de la segunda. No tiene intercepto con y. Sí tiene raíces cuando pasa por punto 1.0 porque el logaritmo a es igual a 1 es igual a 0 y siempre pasa por ese punto. La primera propiedad vendría siendo lo que es la multiplicación de potencias con igual base y distinto exponente. Es decir, cuando se tiene la misma base con distintos exponentes se aplica la siguiente propiedad, la cual viene siendo a elevado a la n por a elevado a la m, que viene siendo igual a n más m. A continuación les dejo un ejemplo de lo que vendría siendo, donde se aplica esta propiedad. Aquí tenemos la siguiente expresión, pero algo muy importante que hay que observar es que en esta última expresión, esta que tenemos acá, se puede observar que no se puede simplificar, ya que las potencias pues no tienen la misma base, y eso es independiente de si el exponente es igual o no. Otro caso diferente sería de que, por ejemplo, aquí, que sería 2 elevado a la 4 por 2 elevado a la 2 por 2 elevado a la menos 5 igual a 2, 4 más 2 menos 5. Esto vendría siendo igual a 2 elevado a la 1, esto sería 2 y este sería el resultado. Entonces ahí se podría observar que pues sí se cumple a comparación de la última, que pues ya no se puede porque las potencias pues no tienen la misma base. El segundo ejemplo es acerca de la división de potencias con igual base y distinto exponente. En el caso en el que se tenga una división de potencias con igual base y distinto exponente, se puede aplicar la siguiente propiedad, que viene siendo a elevado a la n entre a elevado a la m, lo que vendría siendo igual a
elevado a la n menos m. El ejemplo que tenemos aquí a continuación es 3 elevado a la 6 sobre 3 elevado al cuadrado. Esto vendría siendo 3 menos 6, ya que si nos damos cuenta aquí los exponentes pues al momento de aplicarse se restan, y esto vendría siendo igual a 3 elevado a la 4 al restar estos dos exponentes. Ahora vamos con el ejemplo 3, que viene siendo la potencia de una potencia. En el caso en que un exponente esté aplicado al número que ya tiene un exponente, se recurre a elevado a la n, m igual a n multiplicado por m. Entonces acá tenemos un ejemplo en donde tenemos el número 4 elevado al cubo y elevado al cuadrado. Entonces al aplicar esto, pues se puede observar que sacamos el 4 y el exponente que estaba atrapado aquí, que viene siendo el 3, se multiplica con el exponente que está afuera. Entonces 3 por 2 nos daría 6. Entonces el resultado sería 4 elevado a la 6, y esto sería el ejemplo de la propiedad número 3. Vamos con el ejemplo número 4, la potencia de 0. Hay que recordar, y esto es muy importante y es muy fácil, la verdad, es que todo número elevado a la 0 da 1. Aquí tenemos 3 ejemplos. Tenemos el ejemplo de 0 elevado a la 0 es igual a 1. 15 elevado a la 0 es igual a 1. Y por ejemplo, este número que es muy grande, 39.823 elevado a la 0 da 1. Es muy importante recordar eso, ya que a veces se piensa de que pues de que todos los números que estén elevados a la 0 pues es 0, pero no, es 1. Y bueno, esto sería el ejemplo número 4, la cual es potencia de 0. Tenemos la siguiente, que es ya nuestra propiedad número 5, es potencia con exponente negativo. Cuando te encuentres con una potencia que tiene un exponente negativo, se puede aplicar la siguiente propiedad. A elevado a la menos n, es igual a 1 sobre a elevado a la n. Tienes que tener en cuenta que a debe de ser distinto a 0, porque si no no se produciría una interdeterminación. Un ejemplo vendría siendo de 3 elevado a la menos 1, que vendría siendo igual a 1 sobre 3. Y otro ejemplo que acá podemos observar aplicando esta propiedad, pues viene siendo el número 7 elevado a la menos 2, que esto vendría siendo igual a 1 sobre 7 al cuadrado, y esto sería igual a 1 sobre 49, pues ya que sabemos que 7 por 7 pues es 49, y ahí se aplicaría nuestra propiedad número 5. Bueno, vamos con nuestra última propiedad, y esta es la potencia con exponente fraccionario. En otras ocasiones se pueden encontrar potencias que tienen un exponente que es una fracción. Cuando eso sí, se aplica la siguiente propiedad, la cual es a elevado a la n sobre m igual a m raíz de a n. Y aquí se puede aplicar el ejemplo de 4, 1 sobre 2, un medio, igual a 2 raíz 4, y pues esto nos daría 2. Y bueno, esto fue acerca de las propiedades de las funciones exponenciales. Ahora les voy a platicar un poco acerca de las propiedades de los logaritmos. Bueno, a continuación les voy a platicar acerca de las propiedades de los logaritmos. El logaritmo de una multiplicación. Cuando se tiene un logaritmo y en el argumento hay una multiplicación de términos, se puede aplicar la siguiente propiedad, la cual viene siendo logaritmo a entre paréntesis b por c igual a logaritmo ab más logaritmo ac. Y bueno, la sustitución quedaría como logaritmo de 2 entre paréntesis 16 por 4 igual a logaritmo 2, 16 más logaritmo 2
4 y esto vendría siendo igual a 4 más 2, pues es 6. La siguiente propiedad sería los logaritmos de una división. Otra propiedad muy importante en los logaritmos es la siguiente. Logaritmo a b sobre c igual a logaritmo a b menos logaritmo a c. A partir de esta propiedad junto con logaritmo a igual 1 igual a 0 se obtiene la siguiente relación. Logaritmo a 1 sobre b igual a menos logaritmo a b. Un ejemplo de esta propiedad sería logaritmo 3/27 entre 9, logaritmo igual a logaritmo 27 sobre menos logaritmo 3. Esto sería igual a 9 igual a 3 menos 2, 1. Ahí podemos ver un ejemplo en donde se estaría aplicando la propiedad del logaritmo de una división. Vamos con el ejemplo número 3, que viene siendo el logaritmo de una potencia. Cuando el argumento del algoritmo es una potencia, puedes aplicar esta propiedad, la cual vendría siendo logaritmo a entre paréntesis b elevado a la n igual a n por logaritmo de ab. Y ya una vez que se conocen las propiedades de los exponentes, se puede obtener la siguiente propiedad, la cual sería logaritmo entre paréntesis raíz de b igual a logaritmo a b elevado a la 1 medio igual a 1 medio logaritmo a b. Un ejemplo en donde se aplicaría esta propiedad vendría siendo el del ejemplo logaritmo 2 4 sobre 3, donde si podemos observar es que pues prácticamente estamos sustituyendo y elevando a la 3. Quedaría como 3 logaritmo al cuadrado entre paréntesis 4 igual a 3 por 2, y pues 3 por 2 nos da 6, entonces 6 sería el resultado del logaritmo de una potencia. Otras propiedades de los logaritmos pues son logaritmo a 1 igual a 0, logaritmo a igual a 1, logaritmo a x igual a x y el logaritmo a elevado a la x igual es x. Estas son otras propiedades de los logaritmos que también son muy importantes, las cuales también debemos tener en mente, porque pues en cualquier ejercicio matemático acerca de este tema pues los podríamos estar viendo y pues es importante recordarlos y siempre tenerlos en mente. Ahora les voy a platicar y así acerca de las propiedades de los logaritmos naturales. Cuando la base de un logaritmo es el número de Euler, el cual Euler se representa con la letra E en minúscula, normalmente se llama logaritmo natural o logaritmo neperiano. Como se ve en los temas de ecuaciones exponenciales y logarítmicas, este logaritmo es esencial en matemáticas, puesto que es el inverso de la función e elevada a la x. Además, hay una propiedad de los logaritmos la cual se debe conocer. Bueno. Hola, mi nombre es Noemí Germán Salinas y les voy a explicar el algoritmo y exponenciales. Las funciones logarítmicas exponenciales elevan una base constante a una variable exponente, mientras que las funciones logarítmicas encuentran al exponente al que se debe elevar una base para obtener un número dado, siendo ambas funciones inversas entre sí. Esta se utiliza para modelar fenómenos naturales como crecimiento de la población o la desintegración reactiva o la intensidad de los sismos, y son herramientas fundamentales para muchas áreas de la ciencia y de las matemáticas. Bien, ¿qué es la función exponencial? Una función exponencial tiene la forma de f de x igual a bx, donde b es una base constante positiva y x es la variable independiente. ¿Qué es la función logarítmica? Es una función inversa de la función exponencial en forma g de x igual al logaritmo de b de x. Ok, ¿cuál es una relación entre ambas? Son funciones inversas una de la otra.
Esto significa que si aplicas una función y luego su inversa o viceversa, obtendrás el valor original como en logaritmo de b, bx igual a x, y b, logaritmo de b, de x igual a x. ¿Cuáles son sus aplicaciones? Ambas funciones son cruciales para modelar diversos fenómenos en la vida real, incluyendo crecimiento y decrecimiento, que es modelar el crecimiento de la población y el desarrollo de las bacterias o el decaimiento de sustancias radiactivas, y en escalas, que es calcular la intensidad de los terremotos en la escala de Richter, la intensidad del sonido en decibelios o pH en química. Y a continuación les voy a dar un pequeño ejemplo de algoritmos y exponenciales. Ok, aquí tenemos esta ecuación a resolver y viendo la ecuación vemos que tenemos de dos lados logaritmo, de base en base 2. Ok, entonces aquí utilizaríamos la propiedad de los algoritmos, que es esta. Igual a x, ¿ok? En donde aquí obtenemos que es x igual a logaritmo 2, 8, ¿ok? Luego, sabemos que 2 y 3 es igual a 8, por lo que sería así, por lo que esto llevaría a x es igual a 3, ¿ok? Podemos verificar que nuestra solución, sustituyendo x es igual a 3 en la ecuación original, que sería como que habíamos visto al principio, que nos daría igual 8 igual a 8. La ecuación se cumple, por lo que nuestra solución es correcta. Este ejercicio utilizamos logaritmos para resolver una ecuación exponencial. La clave es utilizar la propiedad de los logaritmos que permiten deshacer la exponenciación. ¿Ok? Y en conclusión, la solución de la ecuación 2x igual a 8 es x igual a 3. Eso se puede verificar sustituyendo x igual a 3 en la ecuación original. Buenas tardes, mi nombre es Julio Alberto Francisco Lázaro y soy integrante del equipo número 6. Y pues vengo a presentarles mi tema, que es conversión entre forma logarítmica y exponencial. Bueno, para empezar, ¿qué es eso? ¿Con qué lo hacemos o cómo vamos a escribir eso? Bueno, esto es el proceso de reescribir una expresión matemática de una forma equivalente a otra, donde la forma logarítmica se convierte en la forma exponencial, bx igual a n. Esto se basa a que el algoritmo de un número es el exponente el que se debe elevar a la base para obtener dicho número. ¿Cómo puedo convertir de forma logarítmica a exponencial? Bueno, el primer elemento sería identificarlos. En la ecuación logarítmica se tiene que identificar cuál es la base, cuál es el argumento del resultado y cuál es el exponente. En este caso, b es la base, n es el argumento o resultado y x es el exponente. Paso número 2 sería reescribir la expresión en la forma exponencial, b elevado a la x igual a n. Un ejemplo sería esta, forma logarítmica. Logaritmo igual, que es 125, que es igual a 3. ¿Qué se va a identificar? La base. ¿Y cuál es la base? 5. La base es b, que es igual a 5. El argumento es n, que es igual a 125. Y el exponente x sería 3. Bueno, y de forma exponencial, o sea, ya el resultado sería 5 al cubo es igual a 125. ¿Por qué utilizaríamos esta conversión? Bueno, una sería para simplificar
simplificar cálculos que pues, nos permite formar operaciones complejas de multiplicación, división, de números grandes en sumas y restas más manejables. Otra sería la flexibilidad matemática. Las formas logarítmicas y exponenciales son dos caras de la misma moneda, ofreciéndonos diferentes maneras de visualizar y trabajar con las mismas relaciones matemáticas. Bueno, una de cómo saber cómo vamos a convertirlo, ¿no? ¿Qué cosa de cómo debemos saber si es logarítmica o es exponencial? Bueno, se usa la relación fundamental, que debemos saber que son funciones inversas. Para pasar de la forma b elevado a la x igual a y a la logarítmica, se identifica la base, el resultado y el exponente, y se describe como logaritmo en base b del resultado y es igual al exponente x. Para el proceso inverso del logarítmico a exponencial se usa lo mismo, la misma estructura se va a usar, solamente que al revés. La base b elevada al resultado c es igual al argumento a. Bueno, una de forma exponencial a logarítmica sería reorganizar, es escribir estos componentes en la forma logarítmica del resultado que establece la base b elevada al exponente x y el resultado c. Un ejemplo, bueno, otro ejemplo sería forma exponencial. Bueno, es lo mismo. 5 elevado a la 3 igual a 125. Identificar la base que, como les comentaba antes, es 5. El exponente es igual a 3 y el resultado es 125. Una de estas eh, sería la forma exponencial b elevado a la x igual a y. Se convierte en la forma logarítmica. Logaritmo de b, y es igual a x y viceversa. En la forma logarítmica, el número y la base b se intercambian de lugar, de posición, como respecto al exponente x. Una sería identificar otra vez la base, el exponente x y el resultado y en la ecuación exponencial. Otra sería escribir la ecuación de forma logarítmica, donde la base del logaritmo será la base de la potencia. El resultado de la potencia será el argumento del logaritmo y el exponente es el resultado del logaritmo. Un ejemplo, 5 elevado a la 2 igual a 25. Se convierte en logaritmo 5 entre paréntesis 25 igual a 2. Es más o menos como otro ejemplo sería, bueno, vamos a ver la conversión del logarítmico exponencial. Escribir la ecuación en la forma exponencial desde la base del logaritmo. Será la base de la potencia, el resultado del logaritmo será el exponente y el argumento del algoritmo será el resultado de la potencia. Un ejemplo sería logaritmo de 3 igual a, entre paréntesis 9 igual a 2. Se convierte en 3 elevado a la 2 igual a 9. Bueno, en forma exponencial sabemos que la fórmula es b elevado a la x igual a y. Base elevada a un exponente es igual a un resultado. Y en la forma logarítmica es logaritmo de b entre paréntesis y igual a x. Que esto es el logaritmo de un resultado, es el exponente al que se debe elevar la base. Bueno, para poder convertirlo debemos saber de que usa la relación logaritmo b entre paréntesis a igual a c. Es equivalente a b elevado a la c igual a a. De logarítmico a exponencial, la base b, ese logaritmo se convierte en la base de la potencia.
el resultado A es la potencia y el valor del logaritmo C es el exponente. De exponencial a logarítmico, la base B es la potencia al que la base del logaritmo del resultado A es el número y el exponente C es el valor del algoritmo. Una pues sería eh, identificar la base, ¿no? Como he explicado muchas veces, identificar la base, que es la B, el exponente que es C y el resultado que es la A y la ecuación exponencial. Bueno, sería escribir la ecuación en forma logarítmica, logaritmo igual a base entre paréntesis A igual a C. Un ejemplo sería 2 elevado a la 4 igual a 16. Se convierte eso a forma logarítmica, que en la forma logarítmica sería logaritmo de 2 entre paréntesis 16 igual a 4. Bueno, eh, la clave de esto es entender que el logaritmo representa un exponente, logaritmo que es la base, número, igual al exponente base, elevado al exponente igual a número. Esto debemos tenerlo siempre en mente. ¿Por qué? Porque es la clave para entenderlo, como les dije, es la clave para entenderlo. Que para convertirlo a todos los métodos debe llevar un paso. No nada más de que, bueno, ya, lo voy a convertir a eso. No, debemos seguir un orden al que debemos seguir. Bueno, ahora me toca para este, darles unos ejemplos de cómo se hace esto. Bueno, vamos con los ejercicios. Bueno, aquí tenemos unos ejercicios resueltos ya, pero les voy a explicar cómo las hice, ok. Sería, aquí tengo uno, que sería logaritmo base B, que base B y x, perdón, igual a y, que en su forma exponencial sería b elevado a la y igual a x. Aquí tengo unas de forma logarítmica a forma exponencial. Bueno, ¿cómo hice esto? Sabemos que el logaritmo base de 5, que en la forma exponencial sería 3 quintos y el resultado sería 2,43. Ok, seguimos con el siguiente. Logaritmo de 1 sobre 64 igual a 6, que en la exponencial sería 1 medio sobre 6 igual a 1 sobre 64. Se pasa, ¿no? O sea, logaritmo de 6, ¿me entienden? Ok, vamos con el siguiente. Logaritmo de 1 octavo igual a menos 3. Sería logaritmo de menos 3 igual a 1 octavo, que sería acá 2 elevado a la menos 3 igual a 1 octavo. Vamos con el número 4, ¿ok? Bueno, el número 4 sería el logaritmo de 1 sobre 27 igual a 3, que en su forma exponencial sería 1/3 elevado a la 3, entre paréntesis pues, igual a 1 sobre 27. Esto nos da a decir de que vimos cómo se puede convertir de forma logarítmica y exponencial fácil. No es tan difícil poder convertir esto. Así que me despido.